patóxeno virulento e letal. Ao principio, como relata Fernando Simón, director do Centro de Coordinación de Alertas e Urxencias Sanitarias do Ministerio de Sanidade, foi todo moi repentino. Hasta que de pronto, de un día para otro, pasamos de tener en 2 sitios de España transmisión controlada, notificándose alrededor de 15, 20 casos diarios con incidencias muy bajas en todo el territorio español y fundamentalmente de 2 núcleos concretos, pasamos a tener 700 y pico casos en un solo día. Un cambio tremendo. Ese impacto provén, según Simón, dunha mutación xenética dun virus de orixe animal. Empezou en China, aínda que non está moi claro como puido chegar o virus do animal ao ser humano. O que si é evidente para o epidemiólogo é que Entonces, la relación entre los animales vivos y los humanos es mucho más cercana que la que tenemos aquí. Y eso obviamente puede favorecer el que si un virus entra en esos animales pueda llegar al hombre. o principal problema que se tivo foi o descoñecemento do virus nos inicios da pandemia, como se pode apreciar nas palabras de Xavier Mouriño, director do IE Rosalía de Castro. Bueno, a ver, houve unhas instruccións, evidentemente houve instruccións desde a Consellería e que nós organizamos en función desas instruccións, organizamos a actividade académica a distancia, non? Nós, cando pechamos, pensamos que iba a ser por 15 días, Este descoñecemento tamén se produciu en pandemias do pasado, como comenta Ofelia Rei. Peste negra, cando se produce en torno a 1348, o que se coñecía do mundo era o mundo europeo. Entonces ignoramos que era o que pasaba nos outros sitios, ¿no? Con todo, hoxe en día a información corre tan rápido como a velocidade de propagación do virus, chegando a todas partes e supoñendo un reto para os científicos e para a poboación. Ao comezo da primeira onda, o inimigo invisible non entrou facilmente no radar dos médicos. Entonces, las personas que tenían tos, fiebre, lo primero que pensaban era que tenían gripe. Dicen, bueno, esto ya se me pasará. Por iso foron aparecendo cada vez máis casos de algo que estaba arrasando con todo e que provocou moitos cambios en todo o sistema sanitario. Parecía non haber forma de protexerse ante esta xigantesca e repentina catástrofe. Ninguén estaba verdadeiramente preparado e os comezos da pandemia foron moi duros. Foi moi difícil para nós, con moitísimo medo polo descoñecemento da enfermedade. Que describe os inicios como unha urxencia nunca antes vista. Recordo a finales de maio, principios de abril, chegou o exército ao hospital. Foi unha imagen moi desoladora porque non tiñamos a nadie, non había nin pacientes, nin acompañantes, o hospital estaba desértico e tiñamos varias patrullas, varias brigadas de militares paseando polo hall do hospital, polas entradas principales, controlando que todo fora ben. E para nós esa imagen dounos moito medo, de decir, pasa algo importante, está pasando algo importante, porque temos aquí o exército, isto nunca tal se viu. Un medo e unha tensión que comparte con Esther Fontenla, médica no Esperanza do Mar e infectada a bordo polo virus. Te genera eso, un poquito de preocupación, por ti y por los demás compañeros, claro. Pero este medo non é algo só do presente. Ofelia Rei Calcúlase que no norte da península morre máis da cuarta parte da población. Durante o ataque pestífero en 1598. Por eso, comparándoos co número de mortes desta pandemia, a historiadora afirma que estamos falando de tasas de mortalidade ridículas comparado con isto. Pero o coronavirus tamén golpeou moi forte a economía mundial e a española máis en concreto, tal e como indica o doutor Simón, que tamén menciona os problemas xerados na saúde mental da xente. Y fue una decisión muy dura, fue una decisión en la que teníamos la seguridad de que para controlar la epidemia había que reducir la movilidad de las personas mucho. Pero sabíamos que reducir la movilidad de las personas tenía implicaciones sociales y económicas muy graves. Son decisiones que cuando las tienes que proponer, porque no la tomo yo, la toma el gobierno, yo no soy el gobierno, cuando las tiene, nosotros simplemente proponemos lo que consideramos que se debe hacer y alternativas. Decimos, pues habría que hacer o esto, o esto, o esto. Ustedes deciden cuál de esas opciones van a decidir. Y lo cierto es que son situaciones, momentos muy duros. Ten en cuenta que ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar.
habido mucha gente que ha tenido problemas de sociabilidad, ha habido un impacto en la salud mental de la población española importante. Debido a que houbo que tomar restricións e medidas moi fortes, moitas actividades consideradas non esenciais como o turismo ou a cultura tiveronse que suspender. Se está afectando de muchas formas. En primer lugar, la más evidente, que es con una fortísima caída del número de visitantes. Pensad que el Museo del Prado es un museo al que habitualmente entre un 65 y un 70% de sus visitantes son extranjeros. Del 30% restante, apenas un 15% son madrileños. Después de 3 meses cerrados, volvimos a reabrir el 6 de junio y desde entonces prácticamente solo los madrileños han podido acercarse al Museo del Prado. Ello se ha traducido en una caída de cifras espectacular. Pero nesta primeira onda tamén sufriu confinamento todo o sistema educativo, como explica o director do IES Rosalía, Xavier Mouriño. Bueno, era a primeira vez que se organizaba así unha educación a distancia e levounos esa organización, pois, bueno, un tempo. É dicir, temos pois alrededor de 1.100 alumnos, tiñamos o ano pasado 112 profesores, agora 136, e entonces tiñamos que poñer en marcha todo un aparato de educación a distancia que non estaba montado, non? E iso levounos pois 15 días, non? Aproximadamente os 15 días previos a Semana Santa, é dicir que se nos o día 13 foi o último día que houve clase, nos a principios de abril xa tiñamos montado un edificio de educación a distancia. Cando digo edificio refírome a que tiñamos unha plataforma xa en internet para axilizar esa educación a distancia, non? Nunca antes se viviu algo así e a chegada do virus a España e a outros moitos países foi moi rápida e todo se tivo que organizar con presa e sobre a marcha, como confesa o doutor Simón. Una vez que se supo la transmisión real que había en España, los sistemas sanitarios empezaron a saturar muy rápido. Y por lo tanto, una medida muy grave, muy fuerte de choque, como el confinamiento total, lo hubiéramos tenido que hacer para que nuestro sistema sanitario no se saturara y no llegara al límite. Y aún así estuvo al borde de llegar al límite. Tras a chegada desta primeira onda terrible, hubo que tomar medidas para a protección da cidadanía e do país, aínda que algunhas, como recorda Fernando Simón, eran imposibles. La mascarilla no se hubiera podido proponer porque no había mascarillas en todo el mundo. Desgraciadamente, el sistema de producción que tenemos ahora mismo en el mundo es que casi todo lo produce un solo país, casi todo lo produce China. Y China es el único país que en marzo y abril del año pasado, ahora ya no, lo hemos aprendido, pero en marzo y en abril el único país del mundo que hacía mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 era China. Y China el día 23 de enero decidió que prohibía la exportación de ningún tipo de material necesario para la pandemia. Por motivos como este, por o descontrol da situación, decidiuse proclamar o estado de alarma, establecer o confinamento e poñer normas moi estritas para intentar parar as mortes e os contagios. Nas primeiras olas, porque esta é unha infección que cando se convirte en enfermidade afecta máis gravemente as persoas de edad máis avanzada, non? Entonces, naqueles momentos tiñamos un número moi alto de ingresos hospitalarios e, polo tanto, de persoas en UCIs, de persoas maiores de 80 anos, non? Comenta José Antonio Taboada, xefe do Servizo de Control de Enfermidades Transmisibles da Consellería de Sanidade e un dos principais responsables do control de pandemia en Galicia. Pero estes métodos de enfrontarse á infección non son novos, levanse utilizando desde hai tempo. Los dibujos, los cuadros de la peste negra, los médicos andaban con un traje largo, con una máscara de pico y con una especie de gafas, o sea, salvando los 700 años que van, o los 600 y pico años que van, la pinta que tenían era bastante similar a la que nos hemos puesto esta temporada. O sea, una especie de mascarilla en forma de pico donde ponían sustancias aromáticas, una especie de gafas y una larga túnica de protección. Curiosamente no hemos cambiado tanto, ¿no? Indica Fernando J. Ponte, pediatra, profesor de Historia da Medicina na UES.
Algo que viviu en primeira persoa a enfermeira Alba Uteda, que estivo en primeira liña frente aos infectados de coronavirus desde o primeiro momento. Ao principio de todo, os 2 primeiros meses, non sabíamos realmente a necesidade de protección, pensábamos que era unha enfermedade únicamente respiratoria, que solo se contaxiaba pola vía respiratoria, entonces usábamos mascarillas e fomos empezando a adaptar o EPI. Empezamos primeiro con batas, temos unhas batas desbotables que son moi lixeiras, que eso non protexe, empezamos con esas, despois pasamos a unhas batas que utilizamos para lavar, que son unhas batas desbotables un pouquiño máis plasticosas, non tiñamos casi gorros, poñíamos bolsas na cabeza, como tiñamos moito medo en un principio, agora xa sabemos que a transmisión non é tan así, ao principio de todo tiñamos tanto medo que poñíamos bolsas de basura hasta as rodillas para evitar que se nos manchara o pixama e contaxiarnos, puñamos de todo, poñíamos triples guantes, triples mascarillas, agora, sin embargo, xa vamos adaptando un pouquiño máis o que sabemos. Pola súa banda, a médica Esther Fontenla conta a súa experiencia coa pandemia a bordo dun barco no que se contaxiou de COVID-19. Porque aquí quiero incidir en que es muy importante que tengamos en cuenta la gente que es asintomática, que no tiene clínica, que es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros antes de embarcar hacemos una prueba de PCR, pero después tardamos unos cuantos días en embarcar, con lo cual estás en tierra haciendo un poco la vida que hacemos todos en tierra, vamos. Y claro, en ese sentido tú embarcas y después a los pocos días, bueno, después del periodo de incubación de la enfermedad, pues empezó el contagio. Lo que pasa que, digamos que el foco inicial fue asintomático, no nos enteramos, en el mar pues ya como haces tu burbuja de convivencia, pues empiezas a relajarte un poquito al cabo de unos días, porque ya ves que todo está tranquilo, que no pasa nada, y entonces ahí es donde nos vino el brote. Por eso la guardia no hay que bajarla nunca, nunca. Ni ahora que estamos empezando con las campañas de vacunación, hay que tener también mucho cuidado, porque hasta que no estemos inmunizada la mayor parte de la población, el riesgo está ahí y hay que seguir manteniendo distancia de seguridad, utilización de mascarilla y todas las medidas que hay de prevención. Unha inmunización que leva facéndose desde hai varios séculos, tal e como confirma a historiadora Ofelia Cel. Sábese que xa no século XVII utilizaban inoculación, é dicir, pinchar virus dunha persona infectada a unha persona sana para facela inmune. Hoxe en día avanzouse ata conseguir unha eficacia case total, como a que teñen as vacinas de ARN mensaxeiro, aínda que de momento, segundo o Dr. Taboada, que nadie pense agora xa en sacarnos a mascarilla, que hai que ir pouco a pouco cando se indique, e que as vacinas que van a ser a solución, pero tampouco é unha solución total, porque hai vacinas que aínda sabemos que a persona que as recibe pode infectarse, normalmente non ten as patoloxías tan graves, pero pode infectarse e, polo tanto, pode transmitir o virus a outras persoas. A pesar do avance na vacinación, un dos efectos que ten o COVID-19 na poboación é a fatiga pandémica. Gente que está harta y van a estar hartos de aquí hasta que esto se acabe. Fueron medidas muy duras, pero que permitieron que el resto de la población entendiera que si conseguimos controlar la transmisión, tendremos una situación mejor. Vamos a intentarlo. Esa es una de las formas de hacerlo, de controlar la fatiga pandémica. Esta enfermidade tamén tivo un gran impacto nas relacións sociais. Pero claro, falta el contacto físico, pero con esto de la COVID tampoco lo podemos establecer mucho, con lo cual, pues bueno, en este momento se complicó un poquito. Afirma Esther Fontenla que pasa moitos meses fora da súa casa. E a volta a unha certa normalidade depende do que se coñece como inmunidade de rabaño, pero como advirte o Dr. Taboada, isto non supón levantar a garda. Seguir mantendo as medidas de prevención, a utilización das mascarillas que temos agora aquí todos é fundamental, e eu diría que o que máis vai contribuir a unha volta á normalidade é o que vostede antes me preguntaba, que é as vacinas. Na medida en que vayamos administrando vacinas a maior número da población, pois seguramente a nosa sociedade verase menos implicada nestes problemas
e podremos ir progresivamente voltando á normalidade, non? Pero a vacinación do 70% ou de toda a poboación do país non será suficiente para terminar co SARS-CoV-2 de xeito definitivo, como advirte o inmunólogo Fernando Simón. Con lo cual tenemos que ser solidarios con todo el mundo. Y nuestro objetivo no tiene que ser solo vacunarnos a nosotros. Obviamente, a nosotros nos interesa vacunarnos primero, pero luego tenemos que colaborar con los 7.600 millones de habitantes del planeta para conseguir que se vacune a casi todos. Finalmente, desta experiencia posiblemente sobreviven algúns costumes ou comportamentos que dificulten a propagación futura de epidemias similares, tal e como anticipa Fernando Simón. Una persona con tos y fiebre no tiene que irse a trabajar a transmitir a los demás, sino que tiene que quedarse en casa y como mínimo utilizar mascarilla. Todo eso antes nos parecía una cosa que solo los japoneses podían hacer. Ahora mira lo guapo que estás tú con tu mascarilla. No pasa nada. A lo mejor podemos aprender eso. Podemos aprender cambios de comportamiento. Podemos aprender que los enfermos tenemos que ser conscientes del riesgo al que exponemos a los demás y tratar de evitar ese riesgo al que les exponemos. Todo eso lo podemos aprender. Y eso cambiará algunas de nuestras costumbres y algunos de nuestros hábitos en el futuro. En suma, male os terribles efectos deste virus diminuto, a humanidade, como xa fixo outras veces ao longo da historia, coa peste negra ou a variola, adaptouse con dificultades a esta urxencia sanitaria. Afirma con contundencia a historiadora Ofelia Rey. Na crisis do cólera de 1853, o gobernador civil da Coruña e o alcalde da Coruña tuveron unha aliorta que se baseaba no seguinte: o alcalde da Coruña quería defender a economía, vamos a ter todo aberto. E o gobernador dixe, non, vamos a ter todo pechado, porque o gobernador pensaba na provincia. E decide o gobernador, e tiña razón, que todo aquel que intentara sair da cidade sin permiso podía ser simplemente un aviso e fusilado no momento, non? Un problema que se pode comparar coa controversia entre diferentes sectores da sociedade española na actualidade. Non importa o tempo que pase que os costumes se suavizaran en pleno século XXI, porque un virus microscópico pode encerrar a especie máis evolucionada da Terra na casa 3 meses, dun día para outro. Os seres humanos seguen baixo ameazas que están fora do seu control, aínda que avances como as novas vacinas de ARN mensaxeiro abren un camiño á esperanza dun futuro sen pandemias.